Porque necesitamos naciones con el diseño de Dios. Junto con Shelly Petit construimos pensamiento para lograrlo, sembrando una semilla que dará fruto en el futuro y por las próximas generaciones. Seguimos adelante, porque le di mal a la tecla espaciadora. Para el tab para la gente de Mac, porque bueno, el señor tiene el Mac. Bueno, seguimos adelante y estamos en la Estamos más columna. iluminados. Estamos más iluminados. ¿Por qué? Porque llegó Shelly. Vino Shelly, vino la Charlie, vino Shelby, no, Shelly. Y vino también con una gran noticia. Queremos también felicitar también a nuestro amigo Samuel Petit y a su esposa Jessica Gurney. Mandan saludos. Porque van a ser flamantes. Ay, no sé si. ¿Se puede decir o no? Capaz que no. Sí, claro. Ya están Ya lo publicaron. Ya toda Venezuela y Uruguay lo saben. Ahí va, genial. Bueno, de una hermosa niña. Julieta. Así que bueno, felicitaciones. Julieta va a venir con bombos y platillos. Así que bueno, Shelly, felicitaciones a la tía más intensa y babosa. Que le va a enseñar a construir una nación, pero también a bailar. A evangelizar, bueno, a pensar, bueno, tiene tantas, ¿cuántas cosas? ¿Qué no haces? Sí. Cantar, o ahora me vas a decir que sí. Pues, sabes que los hijos de pastores pasan por todos los ministerios, ¿no? Todos los ministerios de la iglesia, entonces claro, también me tocó pasar por el ministerio de Muy bien. Entramos en esta columna que la hacemos cada miércoles, menos el primer miércoles del mes, porque en ese caso viene Ana Laura con Justicia Práctica, pero es una fija todos los miércoles la columna de Construyendo Naciones, y habíamos arrancado con una serie, ya la terminamos, y el miércoles pasado habíamos empezado como una breve introducción de lo que era las 7 esferas de la sociedad. ¿Lo conoce, Jonah? Sí, estuvimos hablando el miércoles pasado. Que no tiene nada que ver con las esferas de Pokémon, ni tampoco la de Dragon Ball Z. No, bueno, yo diría, para mí, muchas de esas cosas podrían haber sido inspiradas, porque estos dibujitos son de los años 90, 80, 90, y estas cosas vienen de hace tiempo también. Que son las 7 esferas de la sociedad. Y la número 1 es la familia. Así que vamos a estar hablando con Shelly, que nos va a estar hablando justamente de la importancia de lo que es construir una familia. Uh-huh. Sí, y de construir una familia con este nuevo entendimiento acerca de que no construyes una familia para la vida en la tierra. O sea, a veces cuando le decimos al niño estudia para que seas algo en la vida, cuando ya es alguien en la vida, claro, con identidad, con propósito, con sueños, todo, le decimos que estudies también. A veces tenemos como esta idea acerca de estudiar para tener recursos y para ser feliz, y se nos olvida de que la vida en la tierra es una preparación para la vida en la eternidad. Entonces los padres deben educar a sus hijos con este entendimiento de que no lo estoy preparando nada más para la vida en la tierra, sino con una proyección mucho más amplia y eterna. Cómo ese niño durante su transición en la tierra deja un legado a las siguientes generaciones. O sea, yo al niño lo lleno de propósito, le ayudo a construir su propósito. Es en casa donde deberíamos nosotros saber cuál es nuestro propósito, no aprenderlo afuera en el colegio por medio de los maestros, o muchas veces lo buscamos y lo encontramos en la iglesia por medio de quienes son nuestros líderes, sino que debería ser en casa. Papá y mamá son los que deberían primero recibir la revelación del Señor de cuáles son los dones, las destrezas que tiene tu hijo, y cómo vas encaminando eso hasta el momento en que Dios te revela a ti, como papá, cuál es el propósito de cada uno de ellos, y los vas encaminando hacia eso. Así, cuando llegan a la edad de tener que elegir una carrera o a qué dedicarse, no están, en Venezuela se hace una prueba de actitud.
Sí, OPSU se llama. Es una prueba de actitud donde te dicen, tú haces la prueba, son un montón de preguntas y luego te dicen cuáles son las carreras posibles que se parecen a ti. Claro, acá se le dice test vocacional, Ajá, que te lo hacen, por lo menos acá en Uruguay, a mí me lo hicieron cuando tenía 14 años. No recuerdo si fue algo mismo de la dirección o algo, pero cuando tenías 14 te hacen el test vocacional y te llevan y bueno, vos de acuerdo justamente a tus intereses, a tus aptitudes, te van redirigiendo porque bueno, después en el bachillerato eliges la especialidad. Como yo cuando hice el liceo teníamos 3 carreras nomás: científico, humanístico y biológico. Ahora yo sé que hay como 2 o 3 más. No sé si Jonah sabe. No. Bien. Pero bueno, obviamente han cambiado algunos planes y ya que está el artístico, por ejemplo, dando quizás también una respuesta a una parte de la escolaridad que también influye muchísimo y más que nada con todos los talentos. Claro, el colegio se va adaptando como a lo que va viendo de esos chicos que van creciendo, ¿no? Pero a ver, no debería ser el colegio el que te diga, el colegio está para suplir una necesidad, pero donde debería el niño aprender, el liceo debería quizás debería de potenciar lo que ya viene de tu casa. Exactamente, para eso es el colegio, para potenciar lo que papá y mamá están haciendo en casa. Entonces, donde el niño debería saber para qué vino al mundo, cuál es su propósito y cómo va a marcar su tiempo en la tierra, cómo lo va a marcar y va a dejar un precedente que va a pasar de generación en generación. ¿Dónde lo va a recibir? En casa. Pero muchas veces pues llegamos a la edad de tener que decidir qué carrera estudiar y estamos así como, bueno, que no me gusta, no sé, no estoy seguro, no estoy segura. Pero cuando papá y mamá comienzan a orar y a preguntarle al Señor, por eso el Señor comienza a traer revelación sobre ellos. A nosotros nos pasa mucho cuando enseñamos homeschool o enseñamos a los padres que quieren educar a sus hijos en el hogar. Ellos muchas veces están como muy pendientes del currículo. Bueno, pero ¿cómo hago el currículo? ¿Cómo desarrollo estas materias? ¿Cómo revela Dios a través del conocimiento? Y siempre los tenemos que parar y decir, ya va. Lo primero que tienen que hacer es orar y preguntarle al Señor cuál es el propósito que Él tiene para ustedes como familia. Y de acuerdo a eso se hace el currículo, de acuerdo a lo que el Señor quiera desarrollar en ustedes como familia. Es decir, cada hogar, cada casa de hogar tiene un propósito que cumplir. Y dentro de ese propósito familiar, pues está el propósito de cada uno de los miembros. El propósito del hombre, el propósito de la mujer y el de cada uno de los niños. Pero aún como familia tenemos un propósito, tenemos una manera de extender el reino, una unicidad, una forma única en la cual nosotros podemos extender el evangelio a quienes son las familias que están alrededor de nosotros, a la iglesia en la cual nos congregamos, a quienes están alrededor, a la comunidad en la cual estamos. Y una familia que entiende eso, pues desarrolla mejor esos dones que Dios le ha dado para ponerlos en la obra y en la práctica. No solamente dentro del culto, sino en la comunidad donde estás. O sea, en el barrio donde tú vives, en ese barrio Dios te puso como familia. A ti, con tus hijos, te puso allí. No para que pases por el barrio, por las calles del barrio y nada cambie, sino para que puedas también bendecir a tus vecinos a través de lo que Dios te da a ti como familia. Entonces, la familia pasa a ser base de la sociedad por eso, porque cuando se construye en principios cristianos su hogar, cuando hace de su casa ese primer altar, esa primera iglesia, entonces Dios va revelando a ellos como padres y como hijos también los propósitos para los cuales están. Yo siempre digo que con la pandemia lo que vino a hacer fue precisamente a levantar altares donde debían comenzar los altares. Porque encerró a todos y hubo muchas familias que colapsaron, así como no sabían qué rayos hacer con sus hijos todo el día. Dijimos, cierto que acá también se puede hacer lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es muy cierto. A mí me asombra cómo a veces una sociedad tan laicista, que no sociedad laicista, perdón, me expresé mal. Hay políticos que son laicistas, promocionando una falsa laicidad, denostando los valores religiosos y los valores cristianos. En este caso, hay una casta política que hace eso.
Y no se dan cuenta, por ejemplo, que hay una sección que para mí es increíble, el artículo 40 de la Constitución del Uruguay. No está en la Biblia, está en la Constitución del Uruguay. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. O sea, si bien que el Estado vele, no significa que se haga cargo. Exactamente. ¿No? Eso es una salvedad, porque aparte está en una sección que si usted va a las... Yo lo tengo acá online, pero yo, por ejemplo, tengo la Constitución ¿cómo es? En físico. Físico, así por decir, el libro. En la sección 2, derechos, deberes y garantías. O sea, para que una sociedad funcione como debe funcionar. No hablamos de lo ideal, hablamos de cómo debe funcionar para poder tener garantías. Y si vos aprobás leyes, ya estás dejando de velar por esa familia. Exactamente. Y vos tenés un mandato, entonces hay leyes que no condicen con lo que estamos, con lo que dice la Constitución, que vos como legislador deberías de estar aprobando para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad, pero no queriendo hacernos cargo. Obviamente hay que darle herramientas a los padres, que son los que tienen la patria potestad, de, obviamente, formarlos para un buen funcionamiento y hablando algo de estabilidad moral y material. O sea, habla de la moral. Exacto. Significa que también la moral de los padres sobre la de sus hijos. Y dice que es garante, es decir, el Estado debería darnos la libertad, la oportunidad y el cuidado para que cada familia pueda enseñar la moral en su casa. No dice que es una imposición, que deba ser una imposición de las ideas del Estado. Cada familia es libre de educar a sus hijos según sus propias ideas, pero necesitamos eso, la libertad y la garantía de que estos son los principios que yo enseño en mi casa. Claro, en un estado confesional, ¿no, Shelly? Que me parece que en este caso ustedes como venezolanos, pero en la gran mayoría de Latinoamérica pasa que obviamente el estado es confesional. Creo que no sé si Uruguay es el único que que se determina como laico, ¿no? Entiendo que en otros estados es más normal la injerencia o la sugerencia y el peso de la Iglesia Católica. En Venezuela, claro, también es un tema cultural. Allá no chocaría tanto como chocaría acá enseñar. Obviamente ya hay más, desde lo primero que Chávez hizo al llegar fue precisamente cambiar apelar a la educación y comenzar a hacer cambios en el sistema educativo, y hay cosas que ya no se permiten, pero todavía hay la libertad de que colegios puedan levantarse y decir, identificarse como nosotros somos un colegio cristiano o no. No hay lo que sucede acá, donde que la mayoría de tus maestros son ateos y tú mismo no puedes hablar de Dios en el salón. Yo lo escucho con los niños con los que trabajo, ¿sabes? Y con los que trabajo no, con los que vivo en la comunidad. Y son niños que están en 3er, 4 grado y a veces cuando los estoy ayudando con alguna tarea me dicen como, pero no vayas a colocar que algo de Dios o religión, y yo, ¿y por qué no? Claro, sí. Porque ya han escuchado comentarios de sus maestros. Lo que pasa es que eso hace 100 años, ¿no? Estamos hablando de mucho, estamos hablando del Pepe Valle, ¿no? Que hizo esa reforma y literalmente cambió un paradigma de una fundación. Nosotros en el bloque de historia que nosotros tenemos estamos hablando del desarrollo del protestantismo en Uruguay, y vemos muchos detalles de Dios en la fundación de lo que vendría a ser Uruguay, ¿no? En la provincia oriental. Cómo desde las invasiones inglesas, cómo anteriormente, obviamente, esos misioneros que venían de Inglaterra, donde obviamente siempre estuvo ese escudo. Hay que hacer la salvedad de que, claro, nosotros somos colonias y heredamos todo lo que es la cultura española. Por lo tanto, y España en el momento de la reforma, cuando existió la contrarreforma, la que estaba aliada en Europa fue España.
Entonces, vos venías acá a América, tierras americanas, donde la colonia o el virreinato, el virrey, era todo mandatado por España. Por lo tanto, venía un inglés y era un hereje. Y se vio, y ver cómo paulatinamente Dios empezó a mostrar de que éramos iguales, los católicos con los protestantes, y ver cómo en ese país que se estaba formando ese concepto de nación, que todavía no éramos Uruguay, igual aún así ver cómo Dios estaba potenciando y creando una noción para que luego, 60, 70 años después, viniera esto donde yo siempre digo que la iglesia, lamentablemente, y hablo católicos y cristianos, se unió a esta secularización del Estado, formando, siguiéndole el juego, separando lo que nosotros siempre a veces hablamos de separar lo sagrado de lo secular, ¿no? Y en vez de combatirlo, fuimos muy funcionales. Porque comenzaron a influir esas ideas en nosotros y las creímos. Yo recuerdo que yo antes estaba muy de acuerdo con eso, con que, de hecho, yo me gradué y me pidieron dar clases en la universidad durante un año, y yo recuerdo que yo trabajaba solamente el área técnica con los chicos y nunca estaba pendiente del mensaje, nunca, o sea, era como, bueno, si cumplía técnicamente no me importaba el mensaje que daran, pero sí recuerdo que una oportunidad era el inicio de clases y el primer día siempre hablan, para conocer a los estudiantes les preguntábamos por qué eligieron la carrera, qué les llama la atención y tal. Siempre está el estudiante que va por séptimo semestre y estudia eso porque quería irse, no sé, a estudiar otra cosa y no consiguió, o porque sus papás lo obligaron o qué sé yo. Y en eso, no sé, algo muy del espíritu me dio por contarles mi testimonio, y mi testimonio con mi carrera es una cosa de milagros así impresionante, y ellos estaban súper sorprendidos, y recuerdo que en todo el año de clases que yo di, los 5 minutos donde yo pude tener toda la atención y los ojos grandes así de los chicos escuchándome hablar, fue esos 5 minutos donde yo les contaba mi testimonio. Claro, yo estudiaba en la Católica, en la Universidad Católica, así que allí habían curas y no importaba allí hablar de religión, pero yo tenía esta idea de que tenía que separarlo. Así que en el resto de las cosas, pues no, el resto del año escolar, pues nunca hablé acerca del tipo de mensajes que tenías que dar y todo esto. Ellos sabían de mi fe, obviamente, pero hasta allí no buscaba como unir de alguna manera, y no tenía idea tampoco que la Biblia revela todos los conocimientos y que yo podía encontrar principios para el cine en la Biblia. Pero después que hice la escuela con la que trabajamos ahora, claro, fue como darme cuenta de que ya va. Y recuerdo que hay un libro en específico donde el autor dice esta idea de que no se puede, de que debemos ser objetivos en la carrera, en los educadores y los maestros al enseñar, no se dan cuenta de que realmente es una mentira para el ateo, porque el ateo está profesando su fe al decir que Dios no existe. Y la misma libertad que tiene el ateo para en su salón de clases decir Dios no existe y nosotros venimos de la evolución, es la misma libertad que tiene otro maestro cristiano para decir nosotros venimos de la creación. Y mostrar las evidencias científicas también para eso, porque hay evidencias científicas para eso. Es que en verdad eso es la verdadera laicidad. Exactamente, pero nosotros... ¿Por qué solamente en la escuela los gurises aprenden la evolución? Sí, sigue siendo una teoría. Hay que meterle fe, Claro. Hay que meterle fe, que la luna está en ese lugar específico por arte... Un desorden. Por un desorden. Por una explosión y que quedó, porque si son 2 milímetros más para allá, nos moríamos, los polos están... Pero ya va, necesito, con eso que dices de la explosión, hay algo interesante, y es que nosotros, por desconocimiento, creemos que muchas de las cosas que la ciencia aprueba se oponen al Evangelio. Pero resulta que el Big Bang, cuando surgió la teoría del Big Bang, ¿quiénes fueron los que se opusieron a esta teoría? Precisamente los ateos. Porque los ateos, la teoría de ellos es que la Tierra siempre había existido, que el universo siempre había existido. Claro, igual se le dice teoría de Big Bang peyorativamente. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con los científicos cristianos en este momento? Se dan cuenta de, o sea, la teoría del Big Bang, que vino a decir que hubo un inicio, que era lo que los científicos cristianos, claro, siempre habían dicho. La teoría del Big Bang la da un sacerdote, es un sacerdote.
No sé realmente. De ahora le paso el nombre. Justamente se le dice teoría de Big Bang justamente por esa lucha que hay de los ateos que le decía la teoría de Big Bang justamente porque empezaba a creerse que no había cómo refutarla el tema del creacionismo. Exactamente. Entonces, y un sacerdote católico, ¿qué le podés decir si es católico y es sacerdote? Entonces, y bueno, el tema es que estos ateos no querían querían seguir con eso de lo como es de lo eterno de la tierra y le salió el tiro por la culata. Entonces peyorativamente se le empezaba a decir la teoría del Big Bang. Exactamente. Entonces realmente cuando nosotros estudiamos pues nos damos cuenta de que la ciencia no se opone a los eventos bíblicos ni a nada de lo que ha dicho la Biblia. De hecho, los historiadores, los arqueólogos que utilizan para sus estudios la Biblia, porque el mejor libro histórico no hay que te cuente desde hace millones de años hasta hoy. No hay otro libro que tenga más contenido histórico que el que nosotros usamos. Pero esta nueva idea progresista nos dice, y laicista nos dice, nos llama ignorantes además, nos considera ignorantes por nosotros tener fe en un libro que ha atravesado toda la historia del mundo. Claro, y que ha permanecido. Y ellos nunca van a poder cumplido cosas, ¿no? Claro, y ellos no van a poder nunca, hablando del método científico, ¿cómo haces para meter el universo en el inicio? O sea, ¿cómo hacemos? Acá, por ejemplo, el origen del universo, el tema es el sacerdote descubridor del Big Bang, se llama Georges Lemaitre, algo así. Ese fue el que utilizó o el que hizo la teoría que se da como sentada y se dan en nuestras escuelas. A ver si tengo más información de acá. Pero bueno, he escuchado a varios que justamente se lo dice como el peyorativamente para desacreditar, o sea, a muchos ateos. No sé si usted conoce a este, ay, se me fue el nombre, argentino que es libertario, que Javier Milei. No. Es un comunicador, ahí se me fue que siempre está que deja en evidencia, hay discusiones. Feynman. No, Feynman no. No es muy conocido. O sea, no, tampoco no. Sí, Bill Cosby también. Sí. El sacerdote Georges Lemaitre, el padre del Big Bang, siempre le llaman al aire y este pibe que cree en Dios, José María. No, José María no. Danan. Ahí va. Ya te estaba tirando para... Danan. A ver si... Danan. Emanuel Danan. Le da un palo, loco. A los ateos. Pero así, pero con categoría. Aparte le dicen, no, esa es la teoría del espantapájaro. Y esta y los mata, porque es lo que dice, bueno, y al final que hay que discutir. Y dice, aparte, explícame que Dios existe. Y el loco le dice, ¿vos querés que en 2 minutos te explique Claro. lo que hace 300 años vienen Sí, aparte, lo pasea por todo lado. y aparte vos sos ateo, dice, ¿vos creaste el ateísmo? No, le digo, estás haciendo lo mismo que hacen los creyentes, dice. Por cierto, este sábado tenemos una clase abierta de la escuela, esta sí va a ser abierta, de ciencias providencial. Opa. Excelente. ¿Y cómo hacemos? ¿Me puede pasar el link? Así nosotros en el canal de YouTube vamos a dejar el link donde la gente, perfecto. si quieren inscribirse en esa clase, lo pueden hacer así. Así que en la caja de comentarios. O pueden buscar en la cuenta, en el canal de Jucún Guayana, ahí lo van a encontrar, porque va a ser en vivo desde YouTube y es abierto y queda ahí guindado. Y es súper genial porque te explica el profesor, él es químico, y te explica todo Génesis 1 científicamente. Opa, es buenísima la clase, y al mismo tiempo te hace sentir un poco mal porque te va a explotar la cabeza. Te hace sentir un poco mal porque te das cuenta que cuando en la escuelita bíblica a veces hablabas de la creación y decías cualquier cosa, era como... No, no era así. Muy bien, bueno, Shelly, la verdad, muchísimas gracias, como siempre. Cada miércoles siempre aprendemos muchísimo con vos. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente, saludos a todos, Dios les bendiga. Nosotros, Jonita, nos vamos a despedir, vamos que ya estamos cerca de las 4 y es momento de irnos y lo esperamos en el día de mañana. Ya lo dejamos con Estación de Fe. Muy bien.